Saludos. Retomando lo que ya hemos estado revisando a lo largo de estas sesiones, vamos a concretar en los análisis que nosotros podemos realizar, los cuales podemos contar para probar las hipótesis que planteamos una vez que nosotros realizamos una investigación. Tenemos nuestra pregunta desde esta metodología que estamos revisando y obviamente identificar cuáles serían las características y cuáles son los puntos que hay que considerar para poder hacer un análisis u otro. ¿Cuál es el análisis idóneo para poder contestar a esas preguntas, para poder organizar esa información que nosotros ya recabamos de manera particular bajo estas metodologías? En ese sentido, hay que recordar algunas características que ya fuimos observando, ¿no? En un primer momento, los niveles de medida, nominales, ordinales o de escala. Recordar que la escala engloba tanto intervalo como razón y los diseños del análisis, ¿no? En este sentido, sería considerar si la medición viene del mismo grupo. Si viene del mismo grupo que ha sido medido 2 veces, nosotros contaremos con una cierta cantidad de análisis posibles, ¿no? Los de la familia de la prueba T. Si nosotros tenemos más de 2 mediciones, entonces ya no nos servirán estas mediciones de pruebas T. Nosotros necesitaremos recurrir al análisis de varianza para 3 o más mediciones, ¿no? En este caso sería una ANOVA de medidas repetidas, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un diseño, una metodología de series cronológicas donde nosotros hacemos una medición de línea base y después hacemos una medición post-test y una medición adicional subsecuente, ¿no? Para tener las 3 mediciones. Es decir, tenemos una medición antes de aplicar nuestra variable independiente, tendríamos una medición posterior a nuestra variable independiente y quizás una de seguimiento 6 meses después de que se ha dado la variable independiente o el tratamiento que nosotros utilizamos para ese grupo. Entonces, una vez que nosotros tenemos este diseño, estos niveles de medida ya identificados, el siguiente paso es organizar la información, organizar los datos para que nosotros podamos presentarlo y podamos contestar a esa pregunta que nosotros nos hicimos para realizar nuestra investigación y obviamente desarrollar la metodología que nosotros elegimos para para contestar a esta pregunta. En ese sentido, retomar estas cuestiones que ya hemos visto, ¿no? Cuando nosotros tengamos comparaciones independientes de nivel nominal, pues obviamente el chi cuadrado o incluso la prueba de Fisher nos servirá para este caso. Si es relacionado, tendremos por ahí la prueba de McNemar. Si nosotros tenemos 2 grupos independientes de nivel ordinal, por ejemplo, tenemos la U de Mann, la prueba de Mann-Whitney, y si son relacionados, tenemos la prueba de Wilcoxon. Y ya, en el caso de tener niveles de escala, tendríamos las pruebas T, ya sea independiente, cuando son grupos diferentes, o relacionadas, ¿no? En el caso que tengamos 3 o más grupos independientes, pues obviamente si son nominales, seguiríamos utilizando la prueba chi cuadrada. Si es una prueba con mediciones ordinales, usaríamos la de Kruskal-Wallis, obviamente. Y si es escalar, tendríamos que utilizar la ANOVA de una vía en caso de que sea una medición como que estábamos planteando, ¿no? Que fuera de, de medidas repetidas del mismo grupo, de más de 2, es decir, a partir de 3, las series cronológicas que les decía, medición previo a la aplicación de la variable independiente, medición posterior a la aplicación y una o más, ¿no? De seguimiento. Nosotros podríamos utilizar estas. Por otro lado, también tendremos otras pruebas que lo que nos prueban es la
correlación, si existe una relación entre las variables, aquí sí también podríamos meter 2, 3, o la cantidad de, pues, variables que nosotros estemos manejando para identificar estas correlaciones. Aquí va a ser importante que nosotros podamos realizar también o identificar que pueden existir algunas situaciones, como es el caso de que nosotros querramos combinar algunas de estas variables, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mediciones de medidas repetidas, valga la expresión, pero quiero mezclarlo con otra variable, ¿no? Trabajar más de una variable independiente de manera simultánea, pues obviamente yo tendré que trabajar con diseños factoriales, ¿no? Por ahí un diseño factorial 2 por 2, 2 por 3, o la cantidad de categorías que tenga cada una de las variables independientes en las que yo esté queriendo hacer este análisis. O también si yo deseo calcular algún tipo de índice de predicción, nosotros ahí tendríamos que estar trabajando con procesos o modelos lineales, ¿no? Como la regresión. La regresión lineal en este caso sería el estadístico que me permita hacer y contestar a esta pregunta. Entonces, nosotros tendremos que preparar la información para que se pueda observar, para que nosotros la podamos ir presentando, preparando y haciendo ciertos análisis previo a la, al análisis que nosotros vamos a realizar para esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito con ciertas cuestiones que necesitaremos. Aquí ya las tenía seleccionadas. Edad y, bueno, podríamos poner cualquier otra variable, ¿no? Por ejemplo, aquí esto que dice feliz. Y molestia, nada más por poner algunas, ¿no? Entonces, aquí en estadísticos tendríamos que elegir la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza no necesariamente, el rango sí, asimetría y kurtosis. Eso va a ser importante. Lo vamos a elegir acá, ¿ok? Entonces ya nos presentará aquí la información resumida. Vamos a ver si podemos copiarlo. Así lo vamos a exportar a Excel. Archivos PDF. A ver. Ok, vamos a mandarlos. Vamos a mandarlo así. A ver si me da aquí. Ninguno, dos. Aquí está. En Excel acá. Aceptar. Sí, manda. Si no se demora mucho, ahí está, ¿no? Entonces nos lo mandó para, a ver, creo que para el escritorio lo manda. No, no lo mandó por acá, entonces seguro. Aquí está. Listo. Entonces lo que tendría que hacer es copiarlo, vamos a presentarlo. Lo voy a mandar a este, ¿no? Este es nuestro, acá. Entonces, tengo los resultados. ¿Cómo los voy a ir presentando? Entonces, lo primero que tendré que hacer es hacer una introducción de la información que estoy, bueno, creo que requiero analizar, ¿no? Introducción de la información y datos a analizar. Es decir, qué información es,
a qué hace referencia, de dónde lo obtengo. Y obviamente aquí tendríamos que incluir información sociodemográfica, ¿no? Que pues le dé sentido a estos datos que voy a presentar. Y aquí, una vez que yo ya tengo esto, pues obviamente tendría que seguir hablando sobre estas características de los datos que se están presentando y referenciarlo a una tabla. Aquí en la tabla no le voy a poner número específicamente porque pues obviamente estaremos hablando de información. Entonces puede ser edad, este vamos a dejarlo solo como feliz y este vamos a dejarlo solo como molesto. ¿Ok? Entonces, quizás esta información de repente no me sea tan relevante ahorita. Por aquí, por ejemplo, que dice que tengo información perdida en en estos datos, no, porque no tengo una tabla, pues no estaba completamente limpia, no estaba preparada. Entonces tengo media, mediana, desviación estándar, asimetría. Y aquí vamos a poner kurtosis. Entonces quizás este no me sirva en este momento. Y rango, vamos a dejarlo sin el rango. Ok. eh, por acá, a ver, vamos a ver. Quizás ahorita no mucho. Por, ok. Insertar arriba. Y aquí sí vamos a poner esto, ¿no? Bueno, aquí hay algunas cuestiones que hay que acomodar. También esto tiene que ver con el formato con el que trabajamos. Recordar que nosotros trabajamos con el formato de la APA. Entonces, únicamente lo tendríamos acá. Lo único que vamos a hacer es, eh, entonces tendría que seleccionar todo esto para que no haya problema. Pegado especial, PDF, texto, y sin pegado especial. Control C. Aquí nada más para que me deje pegarlo así. Ok. Entonces, esto tiene una cuestión de manera particular para lo que nos piden. Por eso lo estoy cambiando acá. Este variable. Entonces tendría que presentarlo bajo estos criterios, sin orden. Vamos a hacer que se acomode. Diseño de tabla. Vamos a hacer que se acomode al contenido. Acá está dando más. Ok. Entonces, vamos a colocarlo bajo el formato que me piden. Entonces, recordar que este formato únicamente nos pide ah, centro. Ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces, tengo la variable que estoy tratando de describir, de medir. Ahí está. Y tendría la información, ¿no? La media, la mediana. Por ejemplo, aquí tengo desviación estándar, lo puedo poner únicamente como DE. Y ya me da esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que presentar en las características de la descripción. Una vez que yo he hecho esto, lo siguiente que tengo que hacer es una descripción de la distribución de normalidad.
En este caso, nosotros tenemos que concentrarnos en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto me va a ir dando una primera idea. Para eso es que lo hago, sobre todo la simetría, ¿no? La simetría, ¿qué es lo que me va a hacer? Ver si está entre el parámetro de 0.5, ¿no? Menos 0.5 a 0.5. Por ejemplo, probablemente tenga una distribución normal. Estos de acá probablemente no van a tener una distribución normal, pero pues vamos a observar cómo se distribuyen estos, ¿no? Entonces, vamos no era, para la información que estamos trabajando. Tampoco era. Entonces, debe estar aquí abierto. Sí, aquí está. Vamos a ver, analizar. Estamos aquí en los estadísticos. Entonces era edad feliz y molestia. Ok. Vamos a irnos a analizar descriptivos. Aquí en explorar. No, están las cosas. Mm, en explorar si estaba bien. Ok. Entonces había puesto edad, había puesto feliz y había puesto molestia. Aquí en estadísticos ya no le pido nada. Este, en gráficos sí le voy a pedir únicamente gráficos de normalidad con pruebas y es todo lo que necesito en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Ahí va. Ok. Me da esta información y lo que a mí me interesa es esto. Hay una forma visual de analizar esta información, ¿no? En este caso, pues obviamente tengo 187 datos. Recordar esto va a ser importante. Cuando yo tengo esta cantidad de población, esta cantidad de participantes, yo utilizo la prueba de Kolmogorov. Si tuviera menos de eso, 50 o menos, yo analizaría la prueba de Shapiro. Pero sea la prueba de Kolmogorov o sea la prueba de Shapiro, hay una forma visual de corroborar esta información y es con este gráfico de distribución QQ, normal QQ, ¿no? Los datos tendríamos que tenerlos cercanos a esta línea, este, para que nosotros dijéramos o asumiéramos que estamos teniendo un comportamiento normal. Esta línea va a tener esta función de determinar cuál es el rango de comportamiento normal. En este software no se puede, en otros sí se puede marcar incluso el límite de confianza de esta dispersión que nosotros podemos esperar. Ok, pero bueno, entonces vamos con lo que tenemos. Podemos identificar esta línea, esta gráfica QQ para edad. Nosotros desde acá vemos que no hay una distribución normal. Lo analizamos también para feliz. En este caso vemos que por aquí hay dos datos que se salen de esta línea. Tendríamos que ver este intervalo, pero de todos modos aquí lo podemos observar, ¿no? Que la significancia tanto del Kolmogorov para las tres es más marcado en las otras dos, ¿no? En molestia y en edad. Eso sí se nota más claramente, pero incluso en esta que podríamos pensar que es más cercano a esta distribución normal, vimos que no. Entonces, vamos por partes. Vamos a ver si me deja copiar. Ok, entonces me regreso a mi Word. Entonces aquí tendríamos que describir pues los datos, la información y aquí quizás lo podemos poner, ¿no? En normalidad. Listo.
para que no tengamos tantos títulos por ahí. Y lo que tendríamos que poner acá es insertar una columna a la derecha en la cual nosotros pondríamos la prueba de Kolmogorov o Kolmogorov. ¿Ok? Entonces, en este caso, el estadístico es 0.499. El siguiente es 0.943 y el último es 0.747. Y para no poner toda esta información, el sentido de nosotros ir describiendo esto, pues obviamente es que le facilitemos la lectura a quien lo va a revisar, ¿no? Entonces lo que tendríamos que poner es esta nota y sería significancia. Entonces vamos a poner 0.05 que equivaldría a uno de estos, 0.001 que equivaldría a dos de estos y 0.001 que equivaldría a tres de estos. ¿Ok? Y esto sería lo que nosotros tendríamos que estar reportando, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que voy a destacar? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo tendría que estar contestando a una pregunta. Voy a ponerlo aquí como nota para que no nos confunda. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero es importante. ¿Qué estoy contestando yo con esto? ¿No? Quizás aquí no. Aquí, con esto. Insertar y vamos a poner la nota. Ok. En el caso de las pruebas de normalidad, ya sean el Kolmogorov, Smirnov o Shapiro, la pregunta que yo me hago es una hipótesis, ¿no? Entonces, mi hipótesis existen diferencias entre los datos que presento y una distribución normal, ¿ok? Y mi hipótesis nula será que no existe. Voy a copiar acá. Aquí diré que no existen diferencias entre los datos que presento y una distribución normal. Para que yo acepte esta hipótesis que no que existen, esta significancia de la prueba de Kolmogorov o la prueba de Shapiro tendría que ser menor a 0.05. Si yo obtengo este valor, quiere decir que la distribución de mis datos, como es este caso, ¿no? Incluso es mucho más todavía, es a 0.01, indica que hay una diferencia muy marcada entre la distribución normal y los datos que yo estoy presentando, ¿no? Entonces, para esta prueba particular, yo tendría que esperar que mi hipótesis o la hipótesis que yo quisiera que tuviera efecto es la hipótesis nula, ¿no? Es decir, que mis datos son similares
a una distribución normal, ¿no? Entonces, en este caso, de primera instancia, yo tendría que identificar, pues, que las características de distribución de mis datos no me van a permitir hacer un análisis de comparación paramétrica, ¿no? No cubre estos criterios de normalidad. Eso es lo primerito que yo tengo que ir mencionando cuando estoy haciendo mis análisis. Y bueno, con eso terminaríamos el primer elemento. Continuaremos más adelante con la sucesión de análisis posterior a esta, a que nosotros vayamos describiendo la información.